noches a todos, bienvenidos a Shiur de todos los domingos. Baruch Hashem, gracias a cada Baruj por la oportunidad que nos permite, nos ofrece para estar esta noche aquí, para poder estudiar un poquito sobre la Parashat Toldot que finalizamos Baruch Hashem esta semana pasada. Y antes de dar comienzo, saludo a a toda mi comunidad a través de Facebook. Que tengan bonita noche, tengan todos un maravilloso comienzo de mes. Ya comenzamos un nuevo mes de Kislev. Es un mes de milagros, así que nos vamos preparando también para Hanukkah. Así que es el 25 de Kislev, que este año cae el 25 de diciembre. Realmente, pues muchos se preguntan por qué es ¿verdad? tan tarde Hanukkah este año. No, Baruch Hashem, así Hashem lo quiso, así, ¿verdad? Debe de ser. Bueno, y así que rodeos todos para todos, buena semana. Y vamos a comenzar con el Salmo 100, dándole, ¿verdad? Desde hoy en adelante vamos a ir dándole gracias a cada grupo antes de comenzar el Shiur. Eso es importante. Mismo le todariu le Adonai colares, y tú Adonai besinjabo le fana binana, de uki Adonai u Elohim, u asanu velo anachnu amon, bezomaito, bo Amén. yara betoda haserota, bitilautu lo barechu shemo. Quito Adonai Leolam Hasdo, Beador Bador, Emunato. Todo. Amén. Baruch Hashem. Vamos entonces, vamos a Génesis, Bereshit 25:19. La Torah dice, Ve'ele toldot Isaac ben Abraham, Abraham oli el Isaac. Y estas son las generaciones de Isaac, o la descendencia, mejor dicho, de Isaac, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac. ¿Sí? Vemos que tenemos que aprender, ¿verdad? Ver un poquito de atención al hecho de que la Torah aquí no está mencionando la descendencia de Isaac. Solamente dice, y esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham, un punto y coma, Abraham engendró a Isaac. ¿Sí? ¿Por qué la Torah no dijo, esta es la descendencia de Isaac, Jacob y Esaú? ¿Por qué solamente interrumpir? ¿Sí? Interrumpir el pasú con Abraham engendró a Isaac. Si eso ya lo sabemos. Ya sabemos que Isaac vino de Abraham. Inclusive sabemos que Akadosh Baruj Hu hizo que Isaac se pareciera como si fuera un hermano gemelo de su padre. Ahí fue que Abraham Avenu sí le pidió a Hashem poder envejecer para que hubiera una diferencia. Porque se parecían tanto como si fueran dos gotas de agua igualitas. Y eso pues claramente es lógico, sabemos. ¿Por qué entonces Hashem no mencionó cuando dice, esta es la descendencia de Isaac, hubiese dicho, debe decir hijo de Abraham, porque sabemos que era hijo de Abraham? Pero mire el punto. La Torah no menciona nada por pensionar. Y esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac. Solo está repitiendo, por así decir, dos veces. ¿Por qué me tienes, verdad? ¿Por qué la Torah me tiene que enfatizar tanto algo que ya yo sé? Está bien, podría haber dicho, esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham, y ya se acabó. O esta es la descendencia, hijo de, ¿verdad? De Isaac, hijo de Abraham, Jacob y Isaac. ¿Por qué volver a decirme Abraham engendró a Isaac? Aún más tendría la Torah que enumerar y nombrar también, ¿sí?, los hijos. ¿Cómo nombró los hijos de Jacob? Si vamos a mirar, cuando mencionó el hijo de Jacob, Rubén, Simeón, ¿sí? Y por ahí siguió. Pero ¿por qué aquí no? Hay dos puntos de vista. Para explicar primero, necesitamos que entender que si bien es cierto que Jacob y Esau eran los hijos de Isaac,
no es esto lo que la Torá llama realmente descendencia. Descendencia es cuando una persona sigue el camino de su padre. ¿Sí? Si el hijo se desvía, ya no es descendencia. ¿Sí? Ya no está siguiendo la descendencia de su padre, la generación de su padre, sino que ya la descendencia se desvió. Y aquí sabemos que la descendencia habla hacia Dios, el pueblo que se va a descender, ¿sí? A servir a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Y la Torá inclusive no menciona explícitamente a Isaac, a Jacob y Isaac, para no hacer avergonzar bueno, a Isaac, ¿sí? A su padre, ¿sí? Entonces, cuando el hijo, ejemplo, Abraham, Isaac siguió el camino de Abraham, ¿sí? Isaac Abeno siguió el camino de Abraham Abeno. Por eso se le llama descendencia, ¿sí? Porque él siguió el linaje de su padre, ¿sí? Siguió el camino de Dios, lo mismo que hacía su padre. Inclusive, él volvió a ¿qué? Acabar los pozos que ya su padre había acabado. Hacía todo lo mismo. La única diferencia de Isaac en un punto era que Abraham Avinu era Gesed, completamente Gesed, ¿sí? Él recibía a todos los huéspedes con el mismo trato, con el mismo amor, con la misma fuerza, ¿sí? Con esa misma alegría, con esa misma este, bendición, ¿sí? Para él era una bendición recibir huéspedes, porque él ahí podía demostrar, ¿sí? Emular a Dios en su vida, ¿sí? Porque si usted tiene ¿verdad? Usted cocina algo una sopa, necesita un recipiente para que pueda echar la sopa, ¿sí? Abraham Avinu se sentía tan feliz que él era un recipiente donde Hashem podía derramar todas las bendiciones, toda la jomar, nada, todo lo que necesitaba del cielo para poder cumplir con esa alegría el servicio a Dios. Y lo mismo vimos con Isaac. Lo único que Isaac era geburá, era fuerza. Por eso dicen otros sabios que tenemos que hacer, tener jefe, pero también tener fuerza. Tener geburá también, ¿sí? No podemos ser jefe. Hay que tener jefe, pero hay momentos que hay que decir, detente, ¿sí? Detente, ¿sí? Pero una persona con jefe solamente y no tiene, sí, la geburá, la fuerza, ¿sí? Entonces se va a desplomar la persona, posiblemente. Isaac, pues tenía que los dos. Ese, a pesar de que Isaac era más, ¿sí? Isaac no era, perdón, no tenía los dos, perdón. Isaac tenía geburá. Isaac no era como su padre, ¿sí? Él era no era tan, ¿cómo se dice? Era más precavido, ¿sí? Abraham vino no. Abraham vino, él era dar y dar y dar. Pero eso no es el tema que quiero llevar hoy. Vemos que en el Midrash Rabbah menciona, ¿sí? En Midrash Rabbah, en Bereshit Rabbah 36, dice que ¿cuáles son los frutos de un tzadik? ¿Cuáles son los frutos de un justo? Recuerde que nosotros seres humanos tenemos dos caminos. Podemos ser un Adán, un Ish Adán, que es un hombre de la tierra. ¿Cómo podemos ser un Ish Tzadik, que es un hombre justo? ¿Sí? Son dos cosas. Una persona, cuando es Isadán, es cuando la persona se desvía del camino de Dios y quiere hacer su voluntad como hizo Noah, que inmediatamente se abrieron las puertas del arca, ¿sí? Que para este tiempo fue, y enseguida apretó una vida, ¿sí? Entonces por eso vemos que en sus generaciones, Adán y Noah
en sus generaciones. ¿Sí? Porque sus generaciones siguieron sus caminos, no las generaciones de los que murieron en el diluvio solamente, sino que también su generación, su esposa era una sadeque, ¿sí? Sus hijos, ¿sí? Pero todo cambió al bajarse del arca y entonces de ahí cambió a qué? A un Ish Adán. So, todo el esfuerzo, todo lo que era Noah quedó atrás. Pero vemos que Abraham Avinu empezó a construir esa descendencia. La descendencia aquí lo que habla es la descendencia que tú dejas para que sigan el camino de Dios, no el camino pagano, mundano, vano, como lo quieras llamar. No, el camino de la santidad, el camino de la Torah, el camino del estudio, ¿sí? El camino de la tefilá, ¿sí? Entonces eso hace que a la persona un ish sadik. ¿Sí? Porque la persona se está elevando. Y eso entonces hace una descendencia. Mis hijos, ¿sí? Van a seguir, van a continuar lo que yo comencé de servicio a Dios. So, Abraham Avinu es que el primer patriarca y su hijo continúa la descendencia. Pero ¿qué pasó? Torah y buenos actos es aquellos que tienen, ¿verdad? Los frutos de Sadí son buenos, Torah y buenos actos. El sadí no se basa en lo que hay en este mundo, sino que se basa en cosas mucho más sagradas. So que no pone su confianza en nada de este mundo y tampoco se esfuerza en cosas vanas, sino que su esfuerzo es para seguir la descendencia que nuestros antepasados dejaron para que siga la continuidad del pueblo de Israel, para que siga la continuidad de la luz de la Torá y para que siga la continuidad de la santidad. Y esto es lo que significa que la descendencia del Sadí no es vista como suya, sino solamente cuando continúa su camino de santidad. Pero vemos que tan solo cuando el Hijo continúa el camino de la Torá, entonces se considera como que una continuidad del Padre. ¿Sí? Cuando continúa la Torá. Por eso la Torá dice Shema Israel o Benemá, Shema Israel, escucha Israel, o para los hijos de Israel. ¿Sí? Que hay preceptos que son para el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero no son los preceptos, es la continuidad de la Torá. La Torá es la que instruye. ¿Sí? Cuando el hijo continúa el legado de su padre, que el legado de su padre es el legado de Dios, y pone realmente seriedad, ¿sí? Y todo su esfuerzo, y deja los deseos personales a un lado para poder cumplir con la voluntad de Dios, que eso es lo que, para eso fue que Dios, ¿verdad? Hashem eligió a mi padre, entonces la descendencia va a continuar sus pasos. ¿Sí? Por eso vemos que en el caso de Esá fue todo diferente. Esá, a pesar de que él, hasta los 13 años que hizo su bar mitzvah, que estuvo en la yeshiva, ¿sí? Ya Esá, desde que estaba en el vientre de su madre, ya demostraba, ¿sí? Un deseo hacia la idolatría, hacia la inmoralidad, hacia lo malvado. ¿Sí? Ya él deseaba, inclusive, dice el Midrashim, que cuando Rika y Meino pasaba por un lugar idólatra, Esá se exaltaba y peleaba, y claramente Jacob se molestaba. ¿Por qué? Porque un sadí no puede residir en el mismo lugar que un rasha, porque no va a tener paz. ¿Sí? Y por eso vemos que los dos estaban ahí, a pesar de que sabemos que Hashem le reveló a Rika y Meno que iban a tener gemelos y que iban a ser dos naciones, el mayor iba a servir al menor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Conocemos eso. Pero en ese lugar, vamos a mirar, el vientre es un cuarto, ¿sí? Y en ese cuarto, un rachá con un sadí no pueden convivir, ¿sí?
O el Rashá se va, o el Sadí se va. Y por eso vemos que cuando ellos nacieron, a pesar de que Esá se esforzó y todo lo que él deseaba esforzarse, su esfuerzo realmente, ¿sí? No le dio, ¿sí? Dice, no, no se esforzó lo suficiente, posiblemente, o posiblemente ya su instinto al mal, él apreciaba más cosas que no vinieran, no tenías placer en servir a Dios, sino que su placer era cazar, ¿sí? Y hacer cosas que realmente le tuvieran placer a él exteriormente, pero no interiormente. Por eso vemos que cuando él vendió la primogenitura, él ni tan siquiera respetó el duelo de su abuelo, que había fallecido en ese momento, ¿sí? E inclusive dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Sí? Si al fin y al cabo voy a morir. Así es, ¿verdad? El ser humano puede pensar, ¿para qué me sirve la toira? Si como quiera voy a pecar. Y claramente siempre va a buscar una justificación. Entonces, Jacob Abeno no buscaba una justificación. No. Él miraba que todo era aprovechable. Así como Hashem cuando creó la creación dijo, esto es bueno, todo lo que Dios es bueno, todo esto es bueno, ¿sí? Y Jacob Abeno no se centraba en cosas fuera, sino que él seguía los consejos de su padre, inclusive Abraham Abeno seguía los consejos de los sabios, ¿sí? Porque Shem era un sacerdote, era un sabio, ¿sí? Era un profeta. Y Abraham Abeno, ¿sí? Seguía los consejos de él. Y Jacob Abeno siguió los consejos, ¿sí? Así que vemos que Esá, ¿sí? No consiguió el camino a Toira ni siguió los pasos de su padre. Cuando el hijo no sigue el paso de su padre, la descendencia se corta. No estoy hablando de descendencia física, ¿sí? Que el hijo, el nieto, ¿sí? No, estamos hablando, aquí la Toira se refiere a una descendencia espiritual. ¿Quién va a continuar el linaje del camino de la santidad, del camino de Akadosh Baruj Hu? Esa es la descendencia que se refiere a este paso. Así que por lo tanto no es considerado entonces descendiente de Jacob, ¿sí? Para la Toira, Esá no es considerado un descendiente de Isaac, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siguió el camino de la Toira, sino que se desvió por sus propios caminos. Incluso a pesar de que uno en principio vemos que Esá, ¿sí? Como les mencioné, y como muchos saben, estudió en la yeshiva, pero vemos que aún así, después de cada uno siguió por un camino diferente, ¿sí? Uno siguió el camino de Dios y otro siguió camino ¿verdad? Su propio camino. Para seguir el camino al Kadosh Baruj Hu, Esá no quiso que doblegarse a Dios, no quiso que someterse a la voluntad de Dios. ¿Sí? Jacob Abenu sí. Jacob Abenu quiso someterse a la voluntad de Dios, porque él vio que toda la bendición que trajo, que hacer esa voluntad de Dios, trajo bendición. ¿Sí? Y vemos que inclusive Esá hacía sufrir a sus padres. Claro, ahí comentarista y me trae que esa era, tuvo la oportunidad de hacer la misión de honrar a padre y madre, ¿sí? Y dice a Mirajin que el comentarista que Esa amaba mucho a su padre. Pero hay una pregunta importante. Si Esa realmente amaba a su padre, ¿por qué entonces le atrajo tanto aflicción a su padre? ¿Por qué no tomar y decirle al padre, quiero casarme con alguien de nuestra familia? ¿Por qué casarse con las cananeas? Inclusive se casó con una hija de Nimrod, ¿sí? Cuando una persona va a seguir la descendencia, ¿sí? De Akadosh Baruj Hu, por eso el hombre necesita siempre ver con qué mujer se va a casar y viceversa, porque es la continuidad, ¿sí? De la toira, de la mitzvot y de servir de la Midah Hashem, de la Avodat Hashem. ¿Sí? Una persona puede tener dos hijos y uno puede servir a Dios y seguir la descendencia, el otro realmente
no siga a Dios. ¿Sí? Es que el servicio a Dios no da el placer como da el placer mundano. ¿Sí? El placer que da Dios está dentro. Y si la persona no se descubre y no despierta dentro, pues claramente no va a sentir el placer. ¿Sí? Que se siente servir y hacer lo que es correcto. ¿Sí? Hay personas que hacen lo correcto y no se sienten felices, pero hacen maldad y se sienten realmente gozosos. ¿Sí? Porque esa persona porque le atrae más el mal. ¿Sí? Tiene un apetito hacia el mal, hacia lo vano, a lo mundano. ¿Sí? Esa, ¿sí? Vemos que estudió junto con Jacob y ellos crecieron juntos dentro de la casa de Isaí. Y aún así, Esab no continuó el linaje que necesitaba continuar. Cuando dice que Hashem amó a Esab, a Jacob y no amó a Esab, ¿sí? Porque Esab no quería seguir los caminos de Dios. ¿Sí? Un padre se alegra, un padre puede tener dos hijos, no deja de amarlos, no deja de amar. Hashem no dejó de amar a ninguno, ¿sí? Pero tiene dos hijos. Uno le da alegría y uno le da dolor. ¿A quién va a amar más el padre? El hijo que le da dolor es, sí, pero tú me tienes que amar igual. El amor se demuestra según como tú lo ves. ¿Sí? Si tú respetas a tu padre, él te va a amar. Pero si tú le das realmente falta de respeto y le das dolor y tristeza y lo avergüenzas y no te diriges por el camino de Hashem, el camino de la santidad, el camino de la el camino de lo correcto, realmente ese padre no tiene la obligación de amar. Porque tú tampoco tuviste la obligación de también respetarlo y honrarlo. No quisiste hacer tu propia voluntad. Y esa propia voluntad es la que nos lleva a los sufrimientos, a las carencias y a todo lo demás. Pero cuando la persona se subyuga, como hizo Moshe Rabbeinu tuvo 515 veces rezando. Hashem le dijo, le podía haber dicho anteriormente, basta, pero Hashem no lo quería interrumpir tampoco. Cuando llegó a las 515 veces, Hashem le dice, no me pidas más. ¿Sí? ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? Obedeció. Esa es tu voluntad, así tiene que ser, así va a ser. ¿Sí? Sin ningún resentimiento, sin ningún coraje, con alegría, porque ya le había cantado Shira, ya le había cantado, ya le había alabado. ¿Sí? Eso es someterse. Entonces vemos que Jacob Abenu sí quería someterse a la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Pues dicen otros sabios que por donde si la persona realmente quiere ir por el camino del bien, por ahí Hashem lo dirige y le abre puertas y lo bendice, ¿sí? Y encuentra siempre gracia en los ojos de Dios y en los ojos de todos aquellos que lo contemplan. Pero cuando la persona quiere ir por el camino del mal, no espere que Hashem te va a dar gracia en los ojos de los demás, no esperes que las cosas te van a salir bien, y si te salen bien va a ser por un poco tiempo, porque de repente se va a desplomar eso. No va a ser a largo plazo. Por eso vemos que para Isaac, cuando él iba a la sinagoga, ¿sí? Perdón, iba al Bet Knesset, al Bet Midrash, ¿sí? A la casa de estudio, él, ¿sí? Él iba, pero lo que estudiaba no entraba en él. Es como iba a un salón de clase y entra al salón de clase, pero sale igualito como entraste. ¿Sí? No extrajo nada. Porque él lo que estaba pendiente era que a él mismo, a lo que podía adquirir para él, lo que le hacía sentir bien, feliz, todo material, claramente, exterior. Pero Jacob Abeno fue diferente. Jacob Abeno buscó crecer, que Dios creciera en él. Él dijo, yo voy a continuar, ¿sí? El camino de Dios. Ese es el camino que tenemos que continuar, porque este mundo te ofrece muchas, ¿entiendes? Cositas buenas, muchas cosas buenas supuestamente, porque realmente no son buenas. Pero realmente llama la atención a las personas. ¿Sí? Así que dice Rashi
Cuando dice, y los jóvenes crecieron, dice que cada uno siguió su camino, este creció y se recluyó en las casas de estudio, mientras que el otro creció y entró en los templos de la idolatría. Podemos agregar aún más. Vemos que la Gemara, en el Tratado de Idioma 28b, nos explica que los sagrados patriarcas cumplían toda la toira e incluso lo que los sabios instruyeron después de la entrega de la toira. ¿Sí? La persona que estudia toira y no escucha a los sabios, ¿sí? Entonces no está completo. ¿Sí? Hay que estudiar y escuchar a los sabios, escuchar a los rabinos, escuchar a los maestros, ¿sí? Cuando nos dan consejos. Y también poner consejo en nuestra vida, ¿sí? Nadie se va a tirar, ¿sí? Si usted va por, ¿verdad? Por un piso 17, usted no se va a tirar del piso 17, ¿sí? Porque sabe que va a perecer. Pues así lo mismo tenemos que, antes de actuar, antes de tomar caminos que no son, tenemos que reflexionar y saber, ¿sí? ¿Quién me está hablando? Si es Hashem, o si es mi Yesara, o si soy mi yo mismo, ¿sí? Pero vemos que él era egoísta. Esa era una persona egoísta, solamente quería él era un cazador, ¿sí? No tenía piedad, por así decir, cazaba a los animales. Jacob Abeno no. Jacob Abeno no pensó en él. Jacob Abeno inclusive le dijo, dame la primogénita, la compro, ¿sí? Inclusive esa la rechazó. Pero Jacob Abeno dijo, no te la compro porque pero Jacob Abeno sabía muy bien el valor de esa primogenitura. Cuando no sabemos el valor de la bendición, cuando no sabemos el valor de la vida, tenemos fracaso. Cuando buscamos, ¿verdad? Usamos nuestra vida para servir a Dios, para que todas nuestras acciones sean por amor a Dios, por amor al cielo, es cuando nuestra vida realmente va creciendo. Porque estoy dejando mi egoísmo, estoy dejando mis deseos personales, mis sueños hacia un lado para poder cumplir la voluntad de Dios. Y inclusive esa persona misma al tiempo se da de cuenta que todo lo que tenía anteriormente no tenía valor, que lo que Dios le dio realmente tenía valor. Y eso es lo que vemos también de Jacob Abel. Él miraba al sabio. Él decía, esta persona malvada, esta persona no puede seguir el linaje, porque Dios no lo quería tampoco. ¿Sí? Y por eso vemos que Esa salió primero, pero Jacob agarrado el talón. ¿Sí? Porque que iba a salir a Jacob primero y así aprendemos también nosotros. En nuestra vida hay un Yesará y un Yesato. Nuestro Yesará se va a desvelar. Nuestro Yesato quiere despertarse y buscar a Toira y querer, ¿verdad? Ser una persona con buena misbó, con buena muná, con buena kavaná, hacer tefilá, con buena kavaná, con buena concentración, ¿sí? Rectificar, ¿verdad? El ticún de nuestro alma, pero viene el Yesará y se entorpece y no permite que tú lo puedas lograr. Pero cuando la persona tiene seguro, completamente seguro, que quiere servir a Dios, ni mira a Yesara, ni le pone atención. Pero cuando la persona tiene dudas de servir a Dios, que no tampoco se quiere someter a la voluntad de Dios, sino que está como la marea que va así, con el barco ¿sí? Y que si no se agarra bien, se cae por la proa. Entonces ahí es cuando el Yesara lo ataca y la persona claramente cae. ¿Por qué? Porque no quiere, realmente no está preparada o no está interesada realmente en someter su voluntad a Dios, sino que, ¿verdad? Quiere hacer su voluntad. ¿Sí? Porque Yesara le dice eso es tu vida. ¿Sí? Vemos que está escrito que los patriarcas cumplieron incluso con las 100 bendiciones diarias que instruyó el rey David. Y esto, por cierto, influyó en su apego a Dios. Así que obviamente ambos, tanto Jacob y Isaac, venían
veían el comportamiento de sus padres y todas las misbot que su padre Isaac cumplía. Pero cada uno quiso elegir su propio camino. Podemos elegir el camino de este mundo, el camino de Yesará, y podemos elegir el camino de Yesato. Claramente, el Yesará va a sonar más fuerte que el Yesato. Por eso es que tenemos que vencer el Yesará, porque Yesará va a tratar de vencer el Yesato, apagarlo, enmudecerlo. ¿Sí? Pero cuando la persona realmente está dispuesta a doblegarse, a subyugar su deseo, ¿verdad? Sus deseos personales por cumplir la voluntad de Dios, entonces cuando esa persona se vuelve, ¿verdad? Volviéndose un Isadik. Porque su voluntad es cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es cumplir la voluntad de Él. Porque es un Sadi. Porque Hashem bendice, hace la voluntad del Sadi. Por eso dice, quien me clama, aquel que me llama, que clama de mí de veras. ¿Eh? El Sadik es el que clama a Dios de verdad. ¿Sí? Ahí es la grandeza. Esá eligió abandonar el camino de Isaac al reino y prefirió vivir como otros pueblos, inmersos en las vanidades de este mundo. Y a pesar de que la Torá no escribió que aquí los nombres de los hijos de Isaac, esto está aludido en el versículo a través de las palabras que dice y está en la descendencia de Isaac. Porque vemos que en hebreo el valor de las últimas letras que encontramos de estas palabras es 500. Y si esto le agregamos 100 bendiciones, ¿sí? Que sería entonces 600, que es el mismo valor de la palabra kesher y también de la palabra sheker, que es conexión y mentira. Sobre la persona, ¿sí? De esta manera, la Torah está aludiendo que la Yeco eligió seguir conectado a la forma de comportarse de su padre y de esta mantener estar conectado a Dios. Él utilizó qué, ¿sí? Él utilizó qué. Él siguió el linaje, él que quiso seguir conectado con la verdad, ¿sí? Y hacía su tefiló, las 100 bendiciones que deseaba. Pero en cambio, Esa podía también decir las bendiciones, pero las bendiciones eran para él mismo, ¿sí? No para compartirlas. Y eso entonces es sheker, cuando la persona se engaña a sí misma, ¿sí? Que piensa que Dios, ¿qué? Dios me ama así, pero no sería mejor que yo amara a Dios así. Si yo estoy desviado de un camino, Hashem me ama, pero no sería más maravilloso que yo me condujera mejor, ¿verdad? Como Dios espera que yo me conduzca, que yo me espera que me conduzca, que sea como Él quiere, ¿sí? Creo que esa sería la elevación mucho más amplia que yo hacer tefiló y hacer lo que yo quiera, ¿sí? O hago tefiló, hago bendiciones, pero hago lo que a mí me da la gana. O sirvo a Dios como a mí me da la gana, ¿sí? Así que de esta manera la Torah está aludiendo que Jacob eligió seguir conectado, mientras que Esau por su lado eligió el camino de la mentira, viviendo inmerso en las vanidades de este mundo que son realmente una pura mentira, porque no puede mantenerse por mucho tiempo. Eso es que vemos que hay personas que le gusta la vanidad, tan inmenso en este mundo, en el dinero, en la codicia, en la avaricia, en el egoísmo. ¿Sí? Hay personas que le cierran la mano a una persona que está en necesidad. Digo, cuando usted le cierra la mano a una persona que está en necesidad, usted se la está cerrando a usted mismo, no a Dios.
ni a la otra persona. Porque Hashem puede utilizar a otra persona, pero tú perdiste la bendición. Hashem te la dio, fuiste el recipiente para dar esa bendición. Pero tú decidiste no hacerlo, ¿sí? Tú decidiste no seguir haciendo eso, ¿sí? Entonces, quien se cierra la bendición es uno mismo, es uno mismo. Ahora, ¿cuándo Hashem puede dar la bendición a otra persona? ¿Sí? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de ser humano. Alguien a lo mejor necesitaba hablar contigo, un consejo, a lo mejor una sonrisa, ¿sí? Te la perdiste tú. Tú no sabes si una sonrisa le pudiste cambiar el día a alguien y perdiste la bendición tú. Otro se la ganó, ¿sí? Por eso Abraham Abey nos enseña que siempre estaba dispuesto a que él no esperaba que las bendiciones llegaran a su casa. Él iba detrás de las bendiciones. Si él veía algo, ahí ayuda. Si hacía acá y acá y acá y acá. ¿Sí? Así que para terminar, vemos que Jacob Abeno eligió seguir el camino de su padre Isaac, aprendiendo de los sagrados patriarcas y creciendo también en santidad. Y Dios lo ayudó para que pudiera mantenerse en el camino que había elegido seguir. En cambio, Esau, que no quería crecer en santidad y que se alejó del camino de su padre, prefirió la idolatría. ¿Sí? Y vemos que Hashem no lo ayudó. Cuando una persona quiere caminar por el camino de la impureza, Hashem no lo ayuda. ¿Sí? Lo deja que la persona siga el camino que desea caminar. ¿Eso fue lo que quieres? Sigue caminando. Es decir, cuando la persona le dice a Hashem, yo no quiero purificarme, Hashem no lo ayuda. Ahora, cuando la persona quiere ayudarse, cuando la persona quiere cambiar su cualidad, cuando la persona quiere quitar esas esas impurezas que lleva cargando por tanto tiempo, que no le está ayudando a nada y que lo único que le está haciendo es que caer y tristecerse y todo lo demás, entonces, cuando la persona acepta que necesita la ayuda de Dios y que desea hacer el bien, entonces Hashem. Y eso pasó también con Labán. Mire con Labán. Labán, ¿sí? Sabemos que él tuvo a Jacob Abeno en su casa y que todo se bendecía. Todo. Labán adquirió riqueza porque él sabía que era por Jacob Abeno que la toira estaba con él. Pero aún así vemos que Labán no quiso seguir el camino de la toira. Aún sabiendo que traía bendición. ¿Sí? Porque en muchas ocasiones, sí, como seres humanos, buscamos bendiciones para seguir haciéndolo. ¿Sí? Quiero que Hashem me dé salud para seguir haciéndolo. ¿Sí? Utilizamos entonces las bendiciones para comportarme de una forma muy incorrecta y malvada delante de Dios. ¿Sí? Por eso, cuando una persona, ¿sí? Cuando una persona deja de engañarse, ¿sí? Y se mira en el espejo y se observa su comportamiento, que me hace feliz, que no me hace feliz. Esto es vanidad, esto no es vanidad, esto es lo otro. Así que sabe diferenciar, ¿sí? Y vemos que Labán inclusive, después que hizo ¿verdad? Que Jacob Abeno, lo de Jacob Abeno trabajara 7 años, vemos que Labán lo engañó, ¿sí? Entonces dijo, si yo estoy estudiando Torah, es para mi crecimiento, ¿sí? Para servir a Dios, para tener una buena relación con el prójimo, ¿sí? Para traer Shalom Bay a mi hogar, para traer braja a mis hijos, ¿sí? Pero también el Yesara engaña
y hace pensar que la persona está siguiendo por un buen camino. Pero tengo que ver que si yo estoy siguiendo por un camino para mi beneficio o estoy haciendo un buen camino para el servicio a Dios, que son dos cosas muy diferentes, hijos. ¿Sí? Así que por eso vemos que Labán, ¿sí?, quería que Jacob se quedara otros 7 años porque él sabía de dónde provendría ¿verdad? Vendría o dónde viene la bendición. ¿Sí? Todo progresión. Él se hizo riquísimo. El Labán entendió que todo se debía al mérito de la toira que existía en Jacob. ¿Por qué entonces Labán no estudió toira? Pero mire algo. Lo que pasa es que la toira a mí no me trae en cierto punto beneficio personal. No me trae dinero. Al contrario, tengo que dar. No me trae esto. O sea, no me da placer en lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Porque la toira, la riqueza verdadera de la toira es transformar nuestra alma al servicio. Esa es la verdadera identidad de la toira. Que podamos transformarnos, que podamos cambiar nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra visión, la vista y todo al servicio de Dios. ¿Sí? Eso es cuando vemos que Jacob Abeno se sometía a la toira, se sometía a Dios. Labán no estaba dispuesto a someterse a la toira, porque al fin y al cabo él no quería un crecimiento espiritual. Él no quería servir a Dios, él no quería dejar su mundo, sino que él quería que Dios lo bendiciera a través de Jacob, pero seguir en sus mismos caminos. ¿Sí? Y Jacob, Abeno, nos enseña algo diferente. La bendición llega a nuestra vida cuando realmente queremos cambiar. Ahí es cuando realmente llega la bendición. ¿Por qué? Porque una de las grandes bendiciones es que la persona pueda reconocer que se equivocó, haga teshuvah y retorne a Dios. Baruch Hashem. Gracias a Kadosh Baruj Hu, hemos finalizado este shiur. Haya sido de bendición para todos, también para el Refuah Shalema, nuestro amado Israel, que sigue hospitalizado. Le manda mucho cariño, muchos saludos. Esperemos que ya esté prontito en su casa. Y, ¿qué más? Y pues eso sería todo. Quiero saludar a todos mis estudiantes y para hacer el abre y nos retiramos. Saludo por aquí a Alessandra Río, a Yelisa Nova, a Oscar Vega, a Verónica Vázquez, a Oscar Vega, Fidel Vázquez, a Jesús Moscoso, a Mauricio Arevalo, a Luisani Herrera, ¿quién más por aquí? Bueno, y a todos los que vayan comentando, Cecilia Toledo, por aquí también veo, a todos los que vayan comentando, que Hashem me los cuide, ¿verdad? Les bendiga con una nueva semana llena de buenas noticias, todo lo mejor para ustedes. Este es un mes de milagros, así que aprovechemos, sí, este mes, hacer más tefiló, no solamente por nosotros, hay tanto por qué pedir. Sí, hay tanto que pedir. Inclusive hace tiempo que no escucho pedir por la paz de Jerusalén, que eso es importante, sí, y que podamos ver la llegada pronto de nuestro Mesías, pronto en nuestros días, que podamos ver la reconstrucción del Bejamidad pronto en nuestros días y que toda Israel regrese a nuestra tierra, a Israel, y que podamos, sí, vivir en paz pronto en nuestros días, que la redención llegue pronto a nuestras vidas, ¿sí? Bueno, entonces sería todo. Que Hashem me los cuide. Recuerden siempre agradecer a Kadosh Baruj Hu. Nunca os olvides sonreír, ni aunque el día esté lluvioso. Que tengan excelente noche. Baruch atah Adonai leolam bae. Amén, be amén. Le damos gracias a nuestro amado rabino David Pinto, a todos ustedes por su participación. Llevareja Adonai beyismereja. Yael Adonai palabeleja bijoneca. Yisar Adonai palabeleja beyaseleja shalom. Que Adonai me los bendiga, me los proteja. Que Adonai me lo ilumine con su presencia, me otorgue gracia. Que Adonai dirija su faz a ustedes y me les conceda la paz. Será hasta entonces. Shalom Aleichem Beburá. Jodestos para todos. Hasta entonces.